Buen día, nosotras somos Andrea Guerrero y Mónica Díaz, alumnas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, cursando el sexto semestre. En este video hablaremos acerca de la gestación subrogada. El tema que el día de hoy nos ocupa tiene sus orígenes en el año de 1989, siendo en este año el primer caso registrado de subrogación de útero, tratándose de una pareja americana la cual no podía tener descendencia y por esta razón contrataron a una mujer para ser inseminada por los gametos del hombre contratante y posteriormente entregar a la pareja al niño. Todo aquello a cambio de un precio. El problema surgió cuando, por motivos sentimentales y afectivos que durante el embarazo desarrolló la mujer gestante con el producto, se negó a entregar a la pareja al bebé. Finalmente, el caso fue resuelto en la apelación por el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, que concedió la custodia al matrimonio. Por algún tiempo existieron en diferentes países agencias de maternidad con toda una planeación para vacaciones, para la hospitalización, para los costos y los pagos que tendrían que hacerle a la mujer gestante durante el embarazo. Posteriormente, la mayoría de los países europeos prohibieron o limitaron esta práctica. Podemos definir a la gestación subrogada como la práctica mediante la cual una mujer lleva a cabo un embarazo para otras personas, con el fin de que el producto se entregue a los comitentes por parte de la madre gestante. Por su universidad, podemos dividir este contrato en altruista, que no persigue fines de lucro, o comercial, que persigue fines de lucro, puesto que de manera periódica se le entrega a la mujer gestante una remuneración para que cubra los gastos que pueda tener en el periodo del embarazo. Otro término con el que podemos conocer este tema es maternidad gestante, maternidad por sustitución o maternidad subrogada. No estamos de acuerdo con este término debido a que la maternidad es un vínculo que se genera entre el producto y la madre al momento del embarazo. Si es un vínculo que se va a generar con la convivencia, con la crianza, la educación y la relación que va a tener entre la madre y el bebé, no podemos determinar a este tema como maternidad, pues no existe tal. Se le conoce es alquiler de útero, con el cual no estamos de acuerdo, debido a que el útero no es una parte independiente de la mujer, es parte de sí misma, y está prohibido en nuestra legislación comercializar con células, tejidos u órganos. La gestación subrogada se puede dividir en dos tipos. El primero es la gestación por sustitución tradicional, en la cual la madre gestante da los gametos y el padre donante o el padre comitente es el que entrega los espermatozoides. Se puede llevar a cabo mediante inseminación artificial, mediante la cópula o por la inseminación casera. El segundo es la gestación por sustitución gestacional, en la cual no intervienen los gametos de la madre gestante, sino que intervienen los gametos de los padres contratantes o padres biológicos en este caso, y se lleva a cabo de la fertilización in vitro. Encontramos tres posturas al respecto. La primera es la prohibición de la gestación subrogada, que se da en los países de Francia, Alemania, Austria, Suiza, Portugal, y en nuestro país específicamente se pronuncian al respecto los estados de Querétaro y Coahuila. La segunda postura es la admisión altruista, que se da con requisitos y condiciones. Esta en Reino Unido, Australia, Canadá, Grecia, Brasil, Israel, Sudáfrica y en el estado de Tabasco, en nuestro país. Y la última de las posturas es la admisión amplia. Esta se da en Rusia, Ucrania, India y en nuestro país, en el estado de Sinaloa. En México, en el artículo 73 constitucional, se le otorga la facultad a cada estado para legislar acerca de la materia civil. Sin embargo, en el artículo 72, fracción 16, se le otorga a la Federación la facultad de legislar acerca de los métodos de reproducción. Por lo tanto, cuando los estados regulan la gestación subrogada, están invadiendo la competencia de la Federación. Por ejemplo, en el estado mexicano, en Querétaro y Coahuila se encuentra prohibida, mientras que en Tabasco se encuentra siendo un contrato válido, y por otro lado en Sinaloa
a la vez que es un contrato válido, se divide en altruista y comercial. En el estado de Tabasco la encontramos regulada en el artículo 92. Hace la diferencia entre maternidad subrogada y maternidad gestante sustituta. La primera es cuando la madre gestante otorga los gametos y en la segunda no los otorga y es inseminizada artificialmente con las células de los comitentes. Por otro lado, se hace la distinción entre madre gestante, que es solamente cuando ejerce la gestación, y la madre subrogada, que es cuando en la gestación otorga a ella el material genético. Después de esto, al finalizar el embarazo, se tiene que hacer una adopción plena, cumpliendo con los requisitos del Estado para que puedan ser los comitentes los padres legales del niño. Y este registro se tiene que hacer ante notario público. En el estado de Sinaloa se regula como altruista y comercial, siendo que reciben remuneración o no las madres gestantes. Los requisitos para una madre gestante son que tenga de 25 a 35 años, que tenga un hijo sano, que no fume, que no tome y que tenga el consentimiento para actuar de este modo. Por otro lado, los requisitos para los comitentes son que tengan 2 años de casados mínimos o pueden no estar casados y solamente es para parejas heterosexuales, no para homosexuales. Y tienen que tener forzosamente una imposibilidad física, es decir, que alguno de los dos sea infértil y no pueda tener hijos. Para este procedimiento se lleva a cabo una visita domiciliaria para verificar la situación económica y social de la madre gestante. 365 días previos no puede estar embarazada la mujer para llevar a cabo este contrato y no se puede dar por más de 2 ocasiones. El día de hoy nos encontramos con el doctor Matías Eduardo Pérez García, quien nos hizo el favor de darnos su opinión acerca de la maternidad subrogada. Buenos días, doctor. ¿Nos podría comentar su opinión acerca de este tema tan controversial? Bueno, la maternidad subrogada suscita principalmente 2 series de cuestiones. La primera serie de cuestionamientos y de problemáticas es de orden filosófico y la segunda es de orden jurídico. En materia, por filosófico me refiero a ético, los problemas que suscita la maternidad subrogada, los problemas éticos que suscita son, en primer lugar, el problema de la coercibilidad de este tipo de contratos. ¿Es coercible el contrato de maternidad subrogada? Cuando la madre gestante desarrolla evidentemente un lazo afectivo, emocional con el bebé que está en gestación, con el feto. Si es prudente que el derecho intervenga para hacer coercible el contrato y arrebate de las manos de la madre gestante el bebé una vez que nace. Eso suscita un gran problema de tipo ético. Es decir, estoy hablando previo a la legislación. El segundo problema de orden ético que genera es su onerosidad. Debe ser un contrato oneroso, debe permitirse que se cobre por este tipo de contratos, porque tenemos en materia de salud la prohibición de vender órganos. Tenemos que se pueden donar los órganos, pero no se pueden vender, es inclusive un delito, porque el contrato de maternidad subrogada se permite que sea oneroso, un arrendamiento de útero, y no se prohíbe su onerosidad y se permite que se haga simplemente de una manera altruista. ¿Por qué vamos a meter ese tipo de cosas al mercado cuando los órganos no lo están? ¿Me explico? Ahora, la segunda serie de problemas que es de orden jurídico tienen que ver también con estos problemas filosóficos y son de orden práctico. Tenemos que una dificultad práctica justamente si se pretende hacer coercible el contrato. ¿Cómo vamos, una vez
que acudimos al juez a hacer posible el contrato, ¿cómo vamos a llevar a cabo este cumplimiento forzado? Vamos a suponer que la madre gestante da a luz en un hospital distinto a aquel en el que se contrataron los servicios médicos para el alumbramiento, para el parto, y pretende quedarse con el producto del embarazo. ¿De qué forma se va a hacer coercible? ¿Se le va a arrebatar así al niño? ¿Se le va a buscar como si fuera un delincuente para arrebatarle al niño? Esos son problemas prácticos que el juez, a los que el juez va a enfrentarse. Tenemos en la República Mexicana solamente 2 estados que lo regulan, que son Tabasco y Sinaloa, y no está suficientemente bien regulado. En un caso, se previene que desde el momento en que se celebra el contrato de maternidad asistida o subrogada, se da aviso al oficial del registro civil para que ya se tenga como si fuera hijo de los contratantes al producto de la gestación, de tal suerte que la madre gestante no lo puede registrar como si fuera suyo. Pero esto suscita otra serie de problemas. ¿Qué sucede si esta madre que celebró el contrato en Tabasco, en donde sí está regulado, o en Sinaloa, en donde también está regulado, viene a dar a luz al Distrito Federal, por ejemplo, en donde no está regulada la maternidad subrogada? Tenemos ahí un problema de derecho interestatal, interfederal, en el que en el Distrito Federal la maternidad se da exclusivamente por el nacimiento y no podemos renunciar al parentesco maternal por nacimiento, porque es de orden público y las cuestiones de orden público son irrenunciables. Habría que preguntarse si un tal contrato tendría efectos en el Distrito Federal cuando se trata de una materia de orden público, porque tanto la legislación, me parece que es en Tabasco, dice que por virtud del contrato de maternidad subrogada se renuncia al parentesco que se tiene por el nacimiento del niño. Habría que preguntarnos si ese contrato que contiene una renuncia de una cuestión de orden público es válido aquí en el Distrito Federal. Y otra serie de dificultades que genera el contrato de maternidad subrogada, la renta de útero, es su regulación, porque estamos hablando de una materia civil. Sabemos que hay una iniciativa para regularlo en el Senado de la República. Sin embargo, tratándose de una materia civil, en los términos del artículo 73 constitucional en relación con el 124, la materia civil es local. El Congreso de la Unión no tiene facultades para regular la materia de maternidad subrogada, y pretender hacer una ley sobre pretexto de que se trata de una cuestión de salud a nivel federal es totalmente artificial. Estamos hablando de que estamos regulando las relaciones materno-filiales y el parentesco, y la filiación y la maternidad son cuestiones civiles cuya legislación está reservada a los congresos locales por mandato constitucional. Entonces, por el federalismo en materia civil que existe, para bien o para mal, no puede ser legislado por el Congreso de la Unión sobre pretexto de que se trata de una cuestión de salud, que además es jurisdicción concurrente. La materia de salud es concurrente entre la Federación y los estados. Es como pretender regular, por ejemplo, el matrimonio, federalizarlo y decir, como el matrimonio es muy importante, lo vamos a trasladar a una cuestión de salud, porque a través del matrimonio se pueden contagiar enfermedades de transmisión sexual, y entonces lo convertimos de una cuestión civil, lo pasamos a una cuestión de salud, y así lo podemos hacer federal. No se trata de eso.
las obligaciones derivadas del matrimonio, por ejemplo, son materia civil, corresponden a los estados su legislación, al igual que la cuestión tan polémica de maternidad subrogada, es una cuestión de materia civil. El Congreso de la Unión no tiene facultades para regularlo. Entonces, como vemos, es una cuestión delicada, es una institución muy delicada, naciente, es necesario regularla, es necesario coordinar las legislaturas desde los estados para que lo hagan de manera eficiente, y es necesario tomar en cuenta estos problemas morales y psicológicos y éticos que suscita este problema, y yo creo que se han tomado muy a la ligera, con mucho protagonismo político, como siempre sucede con los legisladores en un sistema de partidos políticos, y es necesario tomarlo más en serio para poder sentar las bases de una legislación coherente, de una legislación humana, de una legislación que tome en cuenta a todos los actores de ese contrato y sobre todo, sobre todas las cosas, el interés superior del producto de la gestación del niño que va a nacer. Muchas gracias, profesor. Agradecemos su tiempo y nosotros también esperamos que en el futuro la regulación se respete. El día de hoy nos encontramos con la doctora Irene López Follé, la cual es especialista en la materia familiar. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM y el día de hoy nos va a hacer el gran honor de darnos un poco de su opinión acerca de la maternidad gestante. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado. Al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué opina acerca de la maternidad gestante? Bueno, pues que es un método de reproducción asistida que tiene muchas implicaciones de naturaleza legal, de naturaleza ética, y que es muy peligrosa su regulación y permisión en los sistemas normativos de cualquier país. ¿Qué podría decirle a todas esas personas, digámoslo de alguna forma, comunes, que piensan que es una forma progresista, que es un gran cambio, que es algo muy positivo para nuestro país? Al contrario, es un retroceso porque es una forma de explotación de mujeres con fines reproductivos. Hemos escuchado y hemos visto algunos videos incluso de personas, de mujeres de Tabasco que han participado en este tipo de contratos y lo ven como una gran bendición y una gran oportunidad porque le pueden dar una alegría a las personas. Entonces se está desvirtuando un poco y la gente en sus casas está pensando que es algo muy bueno. Incluso hemos visto que piensan que lo ideal sería que hagan una regulación a detalle para que eviten ese tipo, hay algunos problemas que tiene la legislación. ¿Usted piensa que debería de prohibirse o que debería de regularse mejor? Yo creo que debe de prohibirse este método de reproducción asistida porque se regula en Tabasco desde hace 20 años y no ha tenido los resultados que se pensaban. Al contrario, ha sido objeto de una explotación de mujeres en situación de pobreza, de miseria extrema, mujeres ignorantes, mujeres inexpertas. Y eso de que es una forma altruista, pues en lo más mínimo, siempre hay una contraprestación. Y además, ¿por qué podría una mujer estar interesada en embarazarse a favor de otro si no va a recibir absolutamente nada a cambio? En cuanto a la adopción como una institución en la cual podría una persona, bueno, una pareja que no puede tener hijos, ¿por qué cree usted que no están utilizando esa institución, que no se está llevando a cabo ese procedimiento y están utilizando métodos de reproducción asistida? Yo creo que efectivamente la solución al problema para la no explotación de mujeres con fines reproductivos debe de ser la adopción. Hay muchos menores en este país que no tienen un hogar y que, bueno, quienes están deseosos de tener un descendiente pudieran encontrar en esos niños el amor de ser progenitores. Entonces, mejor modificar la legislación que hay respecto de la adopción y no este método de reproducción asistida, porque se practica en dos modalidades que son dos modalidades muy condenables. Una de ellas es transfiriendo un embrión obtenido con las aportaciones genéticas de una pareja, ¿sí?, a
el útero de una mujer ajena para que ella sobrelleve el embarazo, dé a luz al producto, porque así se toma como si fuese un producto, y luego una vez nacido se lo entregue a los progenitores que fueron quienes hicieron las aportaciones genéticas. Otra forma peor es que se insemine a la mujer gestante y entonces ahí hay coincidencia porque ella es la madre genética del menor y bueno, ella tendrá que sobrellevar también ahí el embarazo y una vez nacido el producto lo entregará a los progenitores contratantes, como les denomina el Código Civil de Tabasco. Entonces, este método de reproducción asistida es realmente muy condenable y además es contrario a otras normas jurídicas del propio sistema normativo. Por eso no puede ser regulado. Por eso mejor considerar una forma más simple de llevar a cabo las adopciones en este país, promoverlas. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Es bien sabido que en México en distintos códigos se regula la maternidad gestante, en Coahuila, en Querétaro, en Tabasco y en Sinaloa. Sin embargo, en esta ocasión nos gustaría que nos hablara, por favor, de la invasión de competencias que se tiene al regular este fenómeno social y también del papel que juegan las autoridades, porque se puede crear cierta corrupción, ¿no? Y nos gustaría que nos hablara acerca de eso. Claro que sí. Bueno, las dos únicas entidades federativas en las que se permite es en Tabasco y en Sinaloa, aunque en otros códigos civiles se hace alusión a esta técnica médica para la procreación fuera del proceso natural, se prohíbe, ¿sí? Todas las entidades federativas que han regulado en sus códigos civiles o familiares los métodos de reproducción asistida han invadido competencias y han vulnerado el proceso legislativo, porque la facultad legislativa en materia de métodos de reproducción asistida corresponde a la Federación. Entonces, no puede regularlo las entidades federativas y para darle vuelta a la ley lo han hecho en sus códigos familiares y códigos civiles en el apartado específico de la filiación, como una forma de determinar el vínculo filial controvertido de los descendientes producto de estas técnicas. Y con respecto a las autoridades, por ejemplo, en Tabasco, ¿qué papel juegan esas autoridades? Bueno, pues un papel muy vergonzoso porque las autoridades, a pesar de que tienen un doble discurso, a pesar de que dicen que están previendo el prohibir por completo, el derogar la regulación de la maternidad gestante en el Código Civil de su entidad, cuando fuimos a hacer un foro hace unos cuantos días, no quisieron presentarse, no quisieron colaborar y recibimos la respuesta de que no era un tema. Entonces, bueno, pues ¿cómo no va a ser un tema? ¿Verdad? Cuando ellos están viendo, después de 20 años de que se reguló por primera vez, las graves implicaciones y se ha convertido en un negocio muy lucrativo, porque aproximadamente cuesta $150,000 tener un descendiente en Tabasco, que son 3 millones de pesos, y a las mujeres gestantes son a las que menos se beneficia porque se les ofrecen de 50 a 100 mil pesos y todo lo demás se lo reparten de agencias, despachos, agencias que hacen hasta el programa de las vacaciones de los progenitores contratantes, incluso despachos de abogados, las clínicas en las que se va a realizar la técnica, también, por ejemplo, los notarios, el juez familiar que debe de aprobar el contrato de gestación. También hay una serie de personas que intervienen y bueno, la Secretaría de Salud de Tabasco, que tiene amplísimas facultades, ¿verdad? Entonces, pues ustedes podrán darse cuenta quiénes son los destinatarios de estos 3 millones de pesos. Profesora, ¿los extranjeros pueden venir a hacer este contrato? ¿Pueden venir a Tabasco? Los extranjeros
Precisamente la reforma que hubo el año pasado, a principios del 2016, en Tabasco, fue con el objetivo, pero además muy mal hecha, fue con el objetivo de evitar que los extranjeros pudieran tener descendencia mediante este método de reproducción asistida. Pero hay formas de simulación jurídica, y ahorita hay todo un problema de menores que han nacido apenas, ¿sí?, cuando ya la reforma había entrado en vigor, cuando ya no se permitía a los extranjeros venir a tener descendencia bajo ese método aquí en México, pero son contratos en realidad que se hicieron prefechados. Se sigue realizando, y ahorita en apariencia, ¿no?, que el interés superior del menor, ¿qué vamos a hacer con esos menores? Que el DIF no quiere entregar a quienes quienes son los progenitores contratantes, ¿sí? Entonces los extranjeros tienen prohibido, pero hay formas de darle vuelta a la ley también para ese efecto, y una simulación jurídica. Maestra, en el tenor de la regulación, no se señala cuántas veces una mujer puede ser madre gestante. Entonces, ¿qué problemas implica esto? Bueno, en apariencia está limitado, que no puede ser más de 2 veces consecutivas, que 365 días antes del embarazo no puede, no debe de haber estado embarazada, no debe de haber tenido participación en esta técnica, o sea, todo ese tipo de aparentes requisitos, pero en realidad no está limitado al número de ocasiones en que puede ser madre gestante, puede ser mujer gestante, lo cual es un serio problema porque se constituye en un modus vivendi de mujeres con una gran necesidad, ¿no?, que viven en la ignorancia y pues además con inexperiencia. Y bueno, una última pregunta, maestra. El objeto de este contrato es un niño, ¿no? Lo que va a hacer un niño. Entonces, las personas somos siempre sujetos de los contratos y no objetos de los mismos. Y al ser el niño un objeto del contrato, ¿cómo se vulnera el interés superior del menor? Bueno, el objeto del contrato de maternidad gestante es complejo, como les digo, siempre porque, bueno, pues primero son las células germinales, también se considera que el útero es una aberración hacer el señalamiento de alquiler de útero, renta de vientre. Bueno, no, el útero no es solo, no va caminando solo, es parte de la mujer, ¿no? Entonces el embarazo implica no solamente ese órgano, la mujer tiene que alimentarse, tiene una íntima vinculación con el feto mediante el líquido amniótico, el cordón umbilical. Al feto tiene consecuencias en razón de su salud física, de su salud mental. Hay una serie de factores por los que ella genera un vínculo con primero con el embrión, que es hasta las 12 semanas, y después con el feto, que es a partir de la 13ª. Y finalmente el recién nacido, que pueden ser hasta 2, quienes sean los objetos del contrato. No, pues aquí no hay interés superior del menor, porque el interés superior del menor implica que se van a priorizar, ponderar los derechos de los niños. Aquí no se prioriza el derecho de ningún niño. Se argumenta que existe el derecho de tener descendencia y que además está plasmado en el artículo 4, y que como el artículo 4 de la Constitución determina el derecho a la procreación, lo cual no estoy de acuerdo, que entonces todo mundo puede tener descendencia al costo que sea, incluso si tiene que comprar a los descendientes. Entonces no hay interés superior de los menores. Maestra, ya para concluir, ¿les podría dar su postura general de la maternidad?
Por supuesto, yo considero que es un método de reproducción asistida totalmente violatorio de derechos fundamentales, mediante el cual se explota a mujeres con fines reproductivos y por ende debe de ser prohibido en todo tipo de legislación. Además, si en los países de primer mundo se prohíbe la implementación de esta técnica, ¿por qué nosotros, que somos un país en desarrollo, tenemos que ser quienes tengamos a los pies de cría? A las mujeres que serán explotadas para que otros tengan descendencia. Te agradecemos muchísimo más. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes. El empleo de técnicas de reproducción asistida para lograr la concepción es una realidad gracias a los adelantos científicos y tecnológicos. Como hemos visto, a lo largo de todas las sociedades, la procreación ha sido el medio de conservación y preservación del ser humano. Estas técnicas de reproducción humana asistida comienzan con la fecundación in vitro, la fecundación extracorpórea y la posterior implantación en el útero de una mujer. Ahora también se puede llevar a cabo la crioconservación de embriones y la congelación de semen y óvulos, además de la gestación subrogada, que plantea la posibilidad de intervención de una tercera persona en cuyo útero se desarrollará el feto hasta su nacimiento. Como mencionamos, existen diversos supuestos en los cuales podemos hablar de gestación subrogada. La mujer gestadora aporta su material genético. En este caso, también sería la madre biológica, o bien el proceso en el cual no aporta material genético suyo. Todas estas posibilidades se consideran nuevas formas de lograr la fecundación para las parejas que tienen un problema de infertilidad o esterilidad. Esto significa en el campo de la medicina una aportación o logro en el aspecto de la salud, lo cual ha sido maravilloso. El derecho, por otro lado, regula todas las conductas humanas que se presentan en una sociedad. Sin embargo, jurídicamente se controvierten diversas situaciones. En principio, hay quienes opinan que en cuanto a la procreación, la decisión y la forma de cómo realizarla recae en la voluntad de cada sujeto, en lo particular y en lo individual. En nuestra Constitución se plantea la garantía en el artículo 4 constitucional. Sin embargo, también es el Estado quien debe establecer un control de ello. Y por lo que hemos visto hasta el momento, obviamente no se ha logrado. En el aspecto concreto del uso de las técnicas de reproducción asistida, las normas permiten la inseminación artificial o procedimientos que ayuden a procrear. No obstante, respecto a la maternidad subrogada, como ésta supone la existencia de un acuerdo por virtud del cual la madre portadora lleve un buen término un embarazo a cambio de una contraprestación, debemos recordar que nuestro sistema jurídico prohíbe toda transacción o convenio sobre la filiación. Además, tal contrato sería nulo, pues el objeto del contrato, la venta de un menor, está fuera del ámbito del comercio y no puede ser aceptado, sin olvidar que México es parte en diversos tratados de protección a los menores. Como ya se había abordado, es importante tener en cuenta que el útero no es un objeto de comercio. Además, los derechos y obligaciones derivados de la filiación no son renunciables. De la indefinición y ambigüedad exhibidos en dichos puntos, consideramos que es muy grave que se siga permitiendo esta práctica en nuestro país y esperamos que muy pronto los legisladores entiendan el peligro que representa para la sociedad. Asimismo se logre acabar con estas mafias, porque tristemente son las autoridades las que muchas veces se benefician con estas prácticas. Si bien muchas personas podrían pensar que se trata de un procedimiento de avanzada y tecnológico que nos beneficia, esto no es así, porque pareciera que estamos regresando a esa época de la esclavitud en donde las personas éramos consideradas como cosas.